Cuando tenía 6 años, mi padre me enseñó a montar bicicleta. Él tomaba la bici por la parte del sillín y yo me montaba en la bici. Yo pedaleaba y comenzaba a andar. Y mi padre, siendo un apoyo en todo momento, caminaba y no dejaba ni permitía que yo me inclinara y me cayera hacia ninguno de los dos lados. Gradualmente yo pedaleaba un poco más. Entonces, asimismo hacia mi padre, él caminaba un poco más rápido para no soltarme. Pero llegaba a tal punto que yo cogía tal velocidad que él comenzaba a correr y finalmente y poco a poco él me soltaba. Yo seguía andando pensando en todo momento que mi papá estaba ahí conmigo. Pero cuando yo miraba de reojo y me daba cuenta que mi padre no estaba ahí, me invadía un sentimiento de miedo, me desconcentraba y finalmente me caía. Me caía no porque no supiera montar bicicleta, porque hacía un trayecto considerable, sino por el miedo de saber que no estaba ese apoyo, ese sostén, o mi padre. Sin embargo, a lo largo de toda mi vida, el miedo ha estado presente. A los 20 años, cuando quise iniciar algunos proyectos de emprendimiento, cuando quise arriesgarme a algo nuevo, o cuando quise hacer algo que no era muy común a esa edad, recibí palabras de miedo de algunas de las personas que estaban en mi entorno y me decían, pero espérate porque tienes 20 años. Luego cumplí 21 y me decían, ve despacio, con paciencia porque tienes 22, 21. Luego cumplí 22 y me decían, no, pero es que tienes 22, espérate. Y así, sucesivamente. Probablemente, y si hubiera tenido la fortuna, y si tengo la fortuna de vivir más años, y si las personas siguen en la misma posición, hubiera recibido palabras, pero ya al contrario. No, pero es que ya tienes 30. No, ¿ya para qué? Ya tienes 40. No, pero es que ya tienes 50. Experimenté el miedo. Al momento de querer ejecutar proyectos que me interesaban o que yo quería poder alcanzar, también me entraba el miedo a mí, ya personal y únicamente mío, sobre qué iban a pensar las personas de mi entorno, si me iban a apoyar, si iban a tomar bien mis ideas, si les iba a gustar, o si por el contrario me iban a juzgar o no les iba a gustar, o peor aún, si me iban a ignorar. También sentí miedo al momento en el que pensé en el que esos planes salían bien, en el que pensé si yo lo lograba, también me daba miedo. Yo decía a mí mismo, no, pero es que yo haya montado haciendo eso y logrando eso, no, yo no me veo asumiendo eso. Me daba miedo. Por eso en algún momento traté de sentir el miedo, pero poder continuar. Y dije, ¿cómo hago esto? Porque tal vez, y hoy en día me doy cuenta que el miedo no se va a dejar de sentir en algún momento, y está bien sentir miedo, pero debo hacer algo respecto a cómo lo voy a llevar. Y pensé en una estrategia que fue resaltar estas 5 cualidades. La primera, la P, significa paciencia, porque en todos los proyectos, sean personales, sean con respecto a personas que amamos, sean proyectos profesionales, académicos o en cualquier ámbito, requieren de tiempo,
requieren de un proceso. Y es normal que a lo largo de ese proceso sintamos miedo de pensar en si lo vamos a lograr o no, de si va a salir bien o no. Pero cuando me pongo en la posición de ser paciente y confío en mí, el miedo disminuye. La I es intención. Significa que cuando hago lo que quiero en torno a lo que deseo y lo hago con intención, tengo la plena convicción de que no es un actuar por un actuar o no voy para ningún lado, sino que sé que esto que estoy haciendo me lleva hacia eso que estoy buscando. La L significa levantarse. Hay veces el miedo no solamente nos paraliza y nos deja quietos y estáticos, de no poder actuar, de no poder proceder, sino que también nos tumba al piso. En ese momento es importante levantarse, sacudirse y continuar. La O es sobre la oportunidad. Ahorita más adelante les quiero hablar de esto, pero cada vez que sentimos miedo, no solamente no nos podemos quedar ahí, sino que podemos sustraer algo bueno, y es la oportunidad de poder hacer algo más. Y la T, de transformación. Cuando sentimos miedo y actuamos, sea lo que sea, vamos a transformar o nuestra vida o nuestro entorno. Hay una investigación que asocia el sentimiento de miedo con el de la incertidumbre, ¿no? Que nos sesga respecto al futuro por la falta de información que tenemos. Pero también esta investigación nos habla de cómo el miedo nos vuelve personas que se adaptan mucho más fácilmente a los entornos difíciles, a los entornos de estrés. ¿Y qué quiere decir esto? Que cuando nos volvemos personas que se adaptan más fácil, nos volvemos personas más resilientes y personas más creativas. La investigación nombra que esta creatividad se da en tanto sean mayor cantidad de ideas, estamos creando más constantemente cuando tenemos miedo, pero también mayor calidad en las ideas. Desde nuestra posición, cada quien está creando mejores ideas. Y me doy cuenta que el miedo entonces no es tan malo. Porque cuando lo identificamos y podemos actuar, nos volvemos personas que se adaptan más fácilmente, más creativas, más resilientes. Y yo digo, hey, esto se parece a algo, a otra cosa que no asociamos, que no la relacionamos, pero que coincidencialmente tal vez se parecen. Y es el sentimiento del amor. ¿Y por qué el amor? Porque el amor no solamente es un sentimiento que guardamos dentro y lo proyectamos hacia lo que nos interesa y nos importa, sino que hay una particularidad del amor y es que nos hace actuar. El amor nos hace tomar decisiones. Por ende, tomamos decisiones en torno a lo que amamos en la vida, ya sean personas, o ya sean proyectos, o ya sean sueños. Y me doy cuenta que cuando tengo miedo y puedo actuar con ese miedo y supero y me vuelvo una persona que se adapta más fácilmente y es creativa y resiliente y actúo en torno a lo que amo y tomo decisiones, pues la calidad de esas decisiones también se está mejorando. Amor y miedo para una mejor toma de decisiones. Yo, por ejemplo, aprendiendo todo esto, dejé de equivocarme y comencé a tomar solo buenas decisiones. No es cierto. Sí, aún me sigo equivocando y aún fallo en el momento de tener
que tomar decisiones. Pero ya puedo identificar los momentos en los que el miedo sé que me va a paralizar o sé que me va a detener a actuar o a hacer lo que quiero, porque eso hace el miedo. Por eso quiero decirte que no estás solo en los proyectos que estás haciendo. Probablemente tengas a alguien, así no le estés viendo. Solo haz esa llamada, inicia esa conversación, inicia ese proyecto el cual has pensado durante un tiempo o continúa el que quieres continuar y lo dejaste hace un tiempo. Pero no dejemos que el miedo nos paralice y nos ate las manos y los pies y la cabeza y todo el cuerpo por el miedo y todas las clases de miedo que se desprenden de él. No dejemos de actuar. Para Nina Simons, la libertad, la definición de libertad era no tener miedo en un momento de su vida. Para eso ella era la libertad. Como ella decía, no fear. No tener miedo como un niño. Los niños vienen desinhibidos al mundo. Al contrario, un niño toca cuidarlo de que no se vaya a matar o no le vaya a pasar algo, porque vienen sin miedo. El miedo lo adquirimos a medida que vamos creciendo. Estas imágenes que están viendo en la pantalla hacen parte de algunos de los proyectos que he ejecutado. El primero es en mi campo profesional como administrador público y la forma en la que he podido aportar ha sido desde la investigación. El siguiente es del Consejo Local de la Bicicleta en Puente Aranda, mi localidad, en el cual no solamente he podido reconocer mi territorio, sino poder aportar a las comunidades con una herramienta tan simple y tan básica como lo es la bicicleta, pero tan poderosa en una ciudad como Bogotá. Y la tercera foto hace parte de la marca de ropa que tengo hace 4 años, en la cual he invertido muchas ideas, mucho tiempo, he sentido miedo y he ejecutado diferentes proyectos. Pero no me quiero desviar del tema y la razón por la que les nombro esto es que para mí nada de lo que está acá son logros. Sí son acciones en las cuales he actuado con amor. Sí son factores de mi vida en los cuales he hecho las cosas con amor. Pero desde mi posición como joven y en una sociedad que me responsabiliza y siento que hay tantas expectativas sobre mí, me niego a aceptar que los logros son este tipo de cosas y quiero redefinir esta clase de conceptos. Hoy, 4 de octubre, estoy cumpliendo 26 años y algo que he podido aprender en el trayecto de toda mi vida es que uno de mis mayores logros ha sido poder identificar el miedo y a no quedarme quieto en el momento en el que lo estoy sintiendo. Y que probablemente lo siga sintiendo a lo largo de mi vida. Pero con algunas herramientas, con amor y con apoyo, puedo continuar, puedo seguir, puedo actuar en torno a estas cosas que priorizo. Por eso, a pesar de que ya mi padre no está sosteniendo la bicicleta, yo me sigo montando en la bicicleta de mi campo profesional y me monto en la bicicleta de la consejería local de la bici y me monto en la bicicleta de Tal Prenda, mi marca de ropa, con la convicción de que cada pedalazo que doy es una decisión de amor en torno a lo que quiero, en torno a lo que deseo y hacia dónde voy, para una real transformación. A todas y todos, muchas gracias.